continuación, hace uso de la palabra a nombre de la familia el licenciado José Alberto Hernández Melgarejo. Como un péndulo de un reloj que oscila entre dos polos, sin detenerse nunca en ninguno, el hombre sabe que viene la bruma de un principio y sabe que habrá de llegar a la tumba de un fin. Pero en el tránsito entre la vida y la muerte, va dejando su eterno testamento hacia el mañana en la realización de su propia obra, su propia historia. Saludo con mucho respeto al señor general de división, diplomado de Estado Mayor, Germán Redondo Azuara, representante personal del señor secretario de la Defensa Nacional, y con un profundo agradecimiento saludo a todos y cada uno de los miembros de la familia de nuestro ilustre ausente por darme la oportunidad de expresar el pensamiento y la palabra a su gran memoria. Saludo también con respeto a los señores exgobernadores de Veracruz y de Puebla, licenciado Miguel Alemán Velasco, y al doctor Rafael Moreno Valle. Señoras y señores, jóvenes estudiantes, señores de los medios de comunicación, distinguida audiencia. A la distancia de 5 largos lustros, en donde al decir del metadegético del nomos, el tiempo es la imagen móvil de lo eterno, en un día como hoy, jueves 13 de octubre del año de 1955, el reloj biológico de un gran mexicano se detenía en punto de las 8:30 de la mañana. A esta hora, y con su último respiro, se inclinó para dar gracias al Ser Supremo y para retornar de manera tranquila a la vida verdadera. Pues quienes atesoran el privilegio y la grandeza de creer en Él, saben que la inmortalidad existe, y más cuando se actúa como en vida lo hizo don Manuel Ávila Camacho, cuya existencia y noble desempeño, sin él buscarlo, lo encaminaron por el sendero que conduce a los que al morir nacen, porque vivieron trabajando en vida en la fragua y yunque de la inmortalidad. Es por eso que es este un día particularmente emotivo. Quienes seguimos su escuela en el desempeño público y los depositarios de sus afectos más cercanos, traemos con nosotros, al recordarlo, un ramo de siemprevivas, una corona de pensamientos y un búcaro de flores tempraneras. Así, con la parte que nos corresponde del corazón de la República, rendimos homenaje póstumo a quien fuera un mexicano de excelencia, a un ser humano universal que con su obra en su momento y a posteriori logró junto con otros grandes mexicanos edificar la construcción del tipo de sociedad que las generaciones de hoy disfrutamos. Ciertamente, el presidente Ávila Camacho escribió con su vida una página de luminoso progreso en la crónica histórica de la patria. Desde muy joven aprendió junto con el idioma los conceptos religiosos, sociales y científicos de una sociedad rural en sangrienta lucha contra la metrópoli despojadora. Su limpio desempeño dejó a México la herencia de su pacifismo, de su respeto a la vida, al derecho de los ciudadanos y al alto timbre de su dignidad. Luchó con toda entereza y clara inteligencia para que la humanidad dejara de usar el saber para autodestruirse. Dejó además la lección del hombre, que sabe elevarse a los más altos niveles sin agredir, sin provocar. Siempre con la idea fija sobre principios éticos, reflexionó detenidamente acerca de lograr una convivencia en donde el ser humano pudiera ser cada día más humano, más respetuoso, más digno.
tomando en cuenta los factores que condicionaron el puesto del hombre en el mundo. Como bien escribe en su libro sobre estética Nicholas Hartmann, la figura de don Manuel se alza, maestro de sí mismo, orfebre de lo circundante y espíritu de gran temple. Así era el presidente Caballero, honesto, austero y templado. Así lo recuerda la gran patria mexicana, así lo recuerda su descendencia, así lo recuerda la juventud de la República. Fortificó en los hechos la fe de los demás y la suya propia. Atrajo la paz porque supo de siempre que la esperanza misma deja de ser felicidad cuando va acompañada de la impaciencia. Si bien, a la manera de Rousseau, la paciencia es bien amarga. En labios de Horacio el Helénico, lo que es imposible de corregir, solo la paciencia lo hace tolerable. Con ella y con la tranquilidad se logra todo y algo más, como decía Franklin. En efecto, resistir la tentación exige virtud firme y acendrada. El justo medio es equilibrio, y la experiencia enseña al político, al estadista, que no hay que colocarse en los extremos, porque en este terreno la debilidad humana suele sucumbir la voluntad del hombre, alejándolo de la tenacidad de los buenos propósitos y puede llevarlo a tentaciones inadecuadas. Con su experiencia siempre de estadista y a la manera de Chesterton, el presidente Caballero era un hombre moderno porque era un viajero, que había olvidado el nombre y lugar de su destino, que volvió al lugar de donde vino para saber a dónde iba. Era un hombre justo, no porque no pudiera cometer ninguna injusticia, sino porque en el ejercicio del poder, pudiendo ser injusto, nunca quiso serlo. Nunca se sintió más de lo que era, ni menos de lo que valía. Era, qué duda cabe, un espíritu fuerte, generoso, y como bien enseña Bacon, el espíritu es el hombre. Como hombre de Estado, jamás agitó o hizo alarde con aquello que estuvo en desproporción con las fuerzas que a la sazón tenía el país que gobernaba. Fue práctico, nunca consideró que la buena política consistía en acometer, por excelentes que fueran los medios, lo imposible o lo que pudiera ir contra la historia y la idiosincrasia de su pueblo. Creía que las ideas que profesan los individuos, las organizaciones políticas y los partidos no deberían obedecer a divisiones materiales o ideológicas, mucho menos que fueran alentadas por la fuerza del Estado. Entendía que la política como arte tiene como objetivo realizar en cada momento histórico aquella porción del ideal del hombre que taxativamente permite las circunstancias, porque todo lo que no es posible en política, señores, resulta falso. Él y los políticos de su generación vieron venir con muchos años de anticipación el conjunto de transformaciones económico-sociales que implicaban el término globalización, incluidas las culturales, las económicas, sociales. En aquellos tiempos llamado fortalecimiento del mercado exterior. En la actualidad, el mundo está invadido por mecanismos de producción, comercialización, transportación y consumo que responden a esta estrategia de la economía moderna, es decir, de expansión del capitalismo. Con ella, como bien visualizó en su carácter de estadista el ilustre ausente, cada día se deteriora más el patrimonio nacional de recursos naturales y la pobreza avanza en la medida en que se internacionalizan las relaciones comerciales. Si bien es cierto que hoy se acepta como válida la propuesta de la marcha hacia la aldea global, con miras a lograr la unificación del planeta en lo político, lo económico y social, cierto es también que es un universo de oportunidades y amenazas, por lo que es tiempo de reflexionar detenidamente sobre la propuesta de políticos de la talla de don Manuel Ávila Camacho, sobre reafirmar el patrimonio nacional, lo que somos, de nuestro pueblo,
para tener en ese mundo globalizado del presente y del mañana nuestro propio rostro, nuestra propia identidad. México y los mexicanos no somos copia del pueblo anglosajón, tenemos nuestras raíces, nuestra propia cultura y sobre todo sabemos que el tiempo de la vida tiene movimiento acelerado y como si hostigados por espíritus invisibles, los corceles del sol habrán de surcar el tiempo con el carruaje de nuestros desatinos y nosotros, como el auriga, no nos cabe más que sujetar firme las riendas para hacer avanzar las ruedas, salvando las rocas más allá de los abismos. Porque como pensaba el brillante poeta alemán Goethe, ¿quién puede saber a dónde vamos, aun cuando muchas veces no recordemos ni de dónde venimos? Sin embargo, nuestro pasado histórico y glorioso nos impulsa con su ejemplo y con su emoción a contradecir al poeta de las reflexiones profundas, porque nosotros sí sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque tenemos rumbo, voluntad y destino cierto. Y si el secreto de la vida consiste en soportar heroicamente las penas, no podemos olvidar que el hombre vive en el tiempo más que en el espacio. El país reclama que exista tanto la honestidad como la efectividad en el desempeño público. No es válido ni honesto criticar o culpar a quienes ya no están. Todos los presidentes de México en su momento han sorteado las dificultades y problemática que su alta investidura les impuso y han sido respetuosos y prudentes en sus expresiones. Ciertamente, en las democracias, en los labios y en la tesis de Norberto Bobbio, cualquiera puede acceder al primer nivel, al poder, a la presidencia. Lo que se debe cuidar, señores, es que no llegue un cualquiera, porque ese calificativo no lo quita ni la misma presidencia. Un presidente no ofende aunque le asista la razón. El pueblo sabe que no debe preocuparse cuando un presidente ecuánime está a cargo. En cambio, cuando siente que el primer mandatario opina sin sustento, informa falsedades o tiene expresiones exageradas e inciertas, vive en zozobra permanente. Y en este objetivo superior, los partidos políticos, a la manera de Robert Mitchell, basado en el pensamiento de Gaetano Mosca, nos hace entender la autarquía de Mauricio Duverger al afirmar que tienen una gran responsabilidad histórica: postular solo los mejores y más preparados de sus cuadros, hombres o mujeres que sean dignos de ostentar tan elevado rango, tomando en cuenta que con las políticas económicas de Estado prácticamente se redujo a cero la brecha que separaba a la izquierda y derecha tradicionales. Los nuevos escenarios reclaman nuevos actores, pero la vocación de servicio debe seguir siendo la misma y los partidos políticos están obligados a demostrar que no han caído en la obsolencia y que en su plataforma de principios y en la práctica contemplan elevar la vocación de servicio de sus militantes. Sin duda, vivimos tiempos difíciles, tiempos graves, pero la patria es el único destino colectivo posible. Como decía José Vasconcelos, si lo reducimos a algo más pequeño, la casa, el terruño, entonces nos quedamos con una relación casi física. Si lo extendemos al universo, nos perdemos una vaguedad inasequible. Ciertamente, como afirmaba su alumno extraordinario y educador Jaime Torres Bodet, la patria justamente es lo que configura sobre una base física, una diferenciación en universal. La patria es cabalmente lo que une y diferencia en universal el destino de todo un pueblo. Es una unidad de destino en universal. Incorporarnos a la globalización sí, pero no a un costo donde tengamos que perder la identidad y la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Hoy el país es semejante a lo que vivimos en el año de 1955, poco tiempo antes de la ascendencia del general,
cuando siendo expresidente recorrió el estado de Veracruz, las zonas que habían sido inundadas por aquel fenómeno que había sucedido, sobrevoló Martínez de la Torre, Tecolutla, Nautla, de aquella zona de Veracruz, no siendo el lugar donde había nacido, y demostró que el auténtico soldado mexicano tiene corazón, cabeza y carácter para entregarse con alma y cuerpo por su patria, porque esa es la forma que construimos al soldado mexicano. Opelibus credite non verbis faber es quisques sue fortune. Recordemos que hechos son los que caracterizan a los hombres y no palabras varas, pues cada hombre es arquitecto de su propio destino. Señoras y señores, para el hombre honrado, la satisfacción de servir bien es el mejor premio. Para el ilustre ausente, a quien hoy recordamos como un gran mexicano, sembró con el ejemplo y las acciones en la tierra fértil del territorio nacional. El tiempo ha sido generoso y justo y ha permitido que se reconozca la fecundidad de su siembra. Sin duda alguna, el México de hoy es distinto, muy diferente al que vivió don Manuel. Sin embargo, la lección positiva del mejor gabinete que se integró en el siglo pasado inmediato, que es el sexenio vilacamachista, sigue vigente. Es cierto que no podemos vivir del pasado, pero el pasado tiene que perseguirnos a veces hasta después de la propia muerte. La historia ni repite ni reitera. Con bruscos rompimientos o sin ellos, se sigue ligando estrechamente pasado, presente y futuro. Algo de ayer nos puede servir para explicarnos algo de lo que hoy ocurre y a diseñar estrategias de gobierno que eviten que suceda algo semejante a lo que ocurrió en el pasado, sobre todo lo que resultó dañino para el desarrollo armónico de la sociedad. En política, sobre todo en el nivel de presidente, quien descalifica al pasado, descalifica al presente y descalifica al futuro. Recordamos en este acto al gran estadista y afirmamos que el hombre idealista debe prepararse en la vorágine de la actividad política. Coincidimos con Karl Popper, el profeta de la sociedad abierta, que enseña que una cultura política de calidad exige tradiciones políticas, porque las instituciones solas nunca serán suficientes si no están atemperadas por las tradiciones. En efecto, no hay un Estado democrático vigoroso ahí donde no existen tradiciones políticas sólidas y firmes. De otra manera, caeríamos en la ontología vista desde la óptica de Antonio Gramsci, cuando opina que lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no acaba de nacer. Recordando la historia universal como maestra de la vida, como afirman los clásicos, en la caída de Constantinopla ante Mohamed II, cuando éste entra al templo cristiano más importante de aquella época y estando rodeado de sus generales que esperaban la orden para destruir este edificio consagrado al culto, Mohamed II se inclinó y, tomando tierra entre sus manos, se la arrojó a la cara al tiempo que decía: para que no se me olvide que esta obra es de Dios y no mía, que no se tumbe, ni se rompa, ni se quiebre, ni se toque ni una piedra de este templo. El hombre es transitorio y la institución permanente. El ejercicio del estadista es circunstancial, momentáneo, pero su obra es testamento. Por lo que no podemos ni debemos olvidar los mexicanos la aportación de don Manuel Ávila Camacho al México que hoy disfrutamos de progreso, paz pública y política orientada a proteger a los que menos tienen. Al recordar en este acto al gran ausente y al expresar el agradecimiento al pueblo y al gobierno por este acto tan merecido y que es símbolo y es emotivo, basta decir a la manera de Alejandro Dumas que si el corazón es la última cosa que se desprende de la tierra, la memoria
es lo último que se desprende del corazón, porque la memoria ejercitada a través de actos tan laudatorios como merecidos es guía más valiosa y perenne que el ingenio y la sensibilidad. Gracias, muchas gracias por recordar a quienes como don Manuel Ávila Camacho han sido artífices de un sistema que privilegia la solvencia del individuo, la moralidad y la justicia. Los que somos aprendices de política y que tenemos el gran compromiso de heredar de la generación que está delante de nosotros para ser menos sabio que la que viene, sabemos que nos inspiramos con todo respeto y cariño a la memoria de don Manuel. Dice el libro sagrado de los mayaquichés que no había gloria ni grandeza en nuestra creación hasta que existió la criatura humana. En efecto, en el hombre radica la verdadera grandeza más que en la tierra misma. Él es la riqueza primordial, la voluntad que todo lo vence, la flecha del anhelo trascendiendo la adversidad. Gran hombre fue el presidente de México, el señor general de división, don Manuel Ávila Camacho, un ciudadano, un soldado que amó entrañablemente a su patria. Magister Dixi, así lo dijo el maestro.